Historias de venganza. Parte 17. Esparcieron rumores sobre mí y yo hice que cerraran toda la escuela. Esto pasó hace unos años, pero es lo suficientemente reciente y aquellos que merecidamente salieron afectados muy probablemente me siguen buscando y pueden reconocer los eventos que estoy por contar, por eso cambiaré nombres, ubicaciones y otros detalles. Yo siempre he sido una persona tímida y crecí en una gran ciudad. En la prepa, tuve amigos, pero éramos los nerds y considerados perdedores. Por supuesto, eventualmente salimos entre nosotros. El más joven de nuestro grupo era Rod, que iba en 9º, y el más grande era Clay, que iba en 11º. Sara y yo íbamos en 10º. Yo salí con Rod durante la prepa y me molestaban por eso fuera de nuestro grupo porque él era un año menor que yo. Sara y Clay se casaron en la universidad y aún siguen felizmente casados después de 5 años. Rod y yo nos casamos cuando él terminó la universidad y lo hemos estado por 4 años. Tenemos una pequeña hija de 1 año llamada Raquel. Tanto Clay como Rod consiguieron carreras en la tecnología. Sara y Clay tienen a Amber, su hija de 1 año. Sara tiene un pequeño y próspero negocio vendiendo muebles renovados en eBay, que ella y Clay encuentran los fines de semana. La razón por la que doy tanto contexto es porque nuestro grupo de amigos es muy aislado. Culpen a los años de bullying, exclusión, que se reían de nosotros, etc. Nos pasó a los 4 en la escuela, incluso en la primaria y en la secundaria. Incluso ahora, a finales de mis 20, no tengo amigos cercanos además de Sara, Clay y por supuesto, mi esposo quien es mi mejor amigo. Aunque nos hayamos mudado a la otra punta del país, estamos bien financieramente como para visitarnos a menudo. Rod hace buen dinero como para mantenernos a los 3 con solo su salario y siempre dice que está bien si yo quiero ser ama de casa. Sin embargo, en este nuevo ambiente, yo pensé que podría tener un nuevo comienzo, para trabajar en ser más extrovertida. Nadie de esta nueva ciudad me conoce ni sabe que fui muy rechazada de niña. El papá de Rod falleció y su mamá vive con nosotros y generosamente se ha encargado de cuidar de Raquel. Todos lo hablamos y acordamos que yo podría volver a la universidad para obtener un certificado de maestra de matemáticas. Unos meses después y, gracias a un programa intensivo y a los pocos maestros de matemáticas que hay por aquí, obtuve mi licencia fácil y rápido. También hice unas pocas nuevas amigas, lo que ayudó a mi autoestima. Entonces, metí currículums y en unas pocas semanas me contrataron en una pequeña escuela independiente. Básicamente, en esta escuela se ayudaba a niños que batallaban con la escuela normal. Teníamos del 9º al 12º grado. Los estudiantes ponían citas y venían a su propio tiempo, se reunían independientemente con un maestro, se les asignaban tareas y proyectos y eventualmente obtenían un diploma. Yo sabía que sería raro volver a un lugar en el que nunca encajé, pero pensé que sería totalmente diferente desde la perspectiva de una persona adulta. La escuela tenía un solo salón grande donde había 50 escritorios para alumnos y como una docena para maestros. Aunque en la escuela estaban inscritos más de 200 alumnos, nunca había más de 10 al mismo tiempo debido a diferentes horarios durante el día. Eso significa que había mucho tiempo en el que los maestros estábamos libres. La escuela tenía una directora, un subdirector y un consejero. Había otro maestro de matemáticas, 2 maestras de inglés, 2 maestros de ciencia, un maestro de educación física, una maestra de arte y un maestro y una maestra de historia. También había un maestro de computación y una maestra de música, pero ellos solo venían una vez a la semana. Desde el primer día me di cuenta que todos los maestros eran buenos amigos. Eso no era malo. El almuerzo era al mediodía y la escuela cerraba por 1 hora. Normalmente, los maestros iban a almorzar juntos o en grupos de 2 o 3. Yo no conocía a nadie por lo que no me ofendía que no me invitaran a almorzar con ellos. Pensé, bueno, dales unas pocas semanas y eso cambiará. Tenía ese viejo sentimiento de cuando era niña de ser rechazada. Aún así, era la nueva, por lo que intenté no tomármelo personal. Además, las relaciones, incluyendo entre colegas, son de 2 sentidos, por lo que yo también me podía haber acercado. Pero hasta entonces, almorzaba en mi escritorio. A veces hacía videollamada con mi esposo, quien también almorzaba a esa hora. Pero yo estaba orgullosa de que él hizo amigos en su trabajo por lo que no le quitaba mucho de su tiempo. Sin embargo, no me enfoqué mucho en esto e hice mi trabajo.
A los estudiantes les agradaba y a las semanas fue muy notorio que ponían más citas conmigo que con cualquier otro maestro. Siempre que alguno terminaba un proyecto, sin importar la materia, debían llevarlo a su maestro principal, aquel que los tenía en su lista. Con el tiempo pasaron días festivos y nuestra escuela tenía sesiones para socializar y fortalecer al equipo. Parecía que yo estaba progresando socialmente. Siempre era positiva y agradable con mis compañeros y era yo misma con ellos. Intentaba contarles de mí y aprender de ellos. Ellos estaban siendo agradables conmigo, por lo menos en mi cara, por lo que pensé que finalmente estaba encajando. Un día, sin embargo, la directora me llamó a su oficina para decirme que alguien le dijo que yo era presumida y antisocial y que no era bueno entre los maestros que nos hiciéramos bullying entre nosotros. Yo estaba muy sorprendida y por supuesto, mi reacción inicial fue preguntarle quién le dijo eso, pero la directora me dijo que eso era confidencial y que trabajara en ser más agradable. No quise parecer grosera, por lo que me disculpé si herí los sentimientos de alguien, pero también resalté que estaba haciendo mi mejor esfuerzo para encajar y que soy la más nueva por aquí y que por supuesto no quería sobrepasarme. También señalé que los estudiantes de mi lista se estaban graduando muy bien, sin intentar opacar a ninguno de mis colegas. El subdirector iba pasando y escuchó la conversación. Él también hizo el comentario de que yo era una maestra ejemplar. Los estudiantes me alababan ante él y que la escuela tenía grandes planes para mí, especialmente ya que estábamos por superar a otra escuela similar que estaba a unos kilómetros que competía por los mismos fondos del gobierno. Esto, por supuesto, me sentó bien y me quitó el mal sentimiento de que otro maestro se quejó de mí con la directora. Una pequeña red flag fue que me dijeron que el hecho de que los estudiantes se estuvieran graduando significaba buenos fondos para la escuela, dinero que el distrito regular no quería que nuestra escuela tuviera. También me dijeron que, si todos los maestros pudieran tener más estudiantes para trabajar, todos tendríamos bonos. O sea, todo eso es bueno, pero ellos solo hablaban de estudiantes graduándose en términos de lo que beneficiaría a sus bolsillos. Entonces empezaron a aumentar los alumnos de 10 a 20 o más en las aulas todos los días haciendo su trabajo por horas y horas. Yo pensé que eso era genial porque eso significaba que se podrían graduar antes y avanzar en sus vidas. Sin embargo, me di cuenta que algunos de mis colegas se sentían resentidos cuando el salón estaba lleno. Tuve una fuerte sospecha que eso era porque estaban acostumbrados a estar sin hacer nada por largos periodos de tiempo, jugando en sus teléfonos o chismeando. Nuestra escuela tenía la política de que, a menos que estuvieras en un receso, tenías que estar disponible para los alumnos en tu escritorio. A ellos no les gustaba evaluar el trabajo de mis estudiantes porque si ese alumno se graduaba el crédito era para mí por ser su maestra principal. A mí no me importaba evaluar el trabajo de sus alumnos. Ese es el punto principal de nuestro trabajo. Luego me di cuenta que la escuela no se enfocaba mucho en enseñar a los alumnos y asegurarse que aprendieran. Por ejemplo, si uno de mis alumnos estaba atrasado por 5 puntos en inglés, hacía un trabajo, se lo daba a la maestra de inglés, ella lo firmaba, yo ponía la calificación en mi computadora y el chico estaría un punto más cerca de graduarse. Pronto me di cuenta que los maestros ni siquiera revisaban los trabajos, ponían la calificación que se les antojaba. Yo jamás haría eso. Así es como lo hacían, pero lo hacían lento para reducir la rapidez con la que mis alumnos se graduaban. Entonces, dejaban pilas de trabajos pendientes por revisar de mis alumnos mientras jugaban Candy Crush en sus teléfonos. Nunca les dije nada y siempre fui amable con ellos, aunque sabía que por lo menos uno de ellos le había hablado mal de mí a la directora. No es necesario decir que, incluso meses después de estar trabajando ahí, no me estaba haciendo amiga de mis colegas. Por lo menos parecía que ellos me respetaban a un nivel profesional, al menos en mi cara, por lo que aceptaría eso. El gran cambio fue cuando la directora me señaló a mí en particular como una maestra ejemplar. Dijo que yo había logrado grandes cosas y que había roto récord con el número de estudiantes de mi lista que se estaban graduando. Desde ahí sentí que los demás maestros estaban siendo distantes conmigo. Se sintió mucho como en la prepa, excepto que ahí las chicas abiertamente me insultaban por mi físico y los adultos lo estaban haciendo de una forma más fría.
En raras ocasiones cuando el salón estaba vacío o si me topaba con un grupo de ellos en el cuarto de descanso, ellos se ponían a hablar de todas las cosas divertidas que hacían después del trabajo o de la gran fiesta que iban a tener y de que todos estaban invitados, excepto yo, obviamente. Bueno, no me importó en realidad, no los iba a dejar que arruinaran el bonito sentimiento que tenía al ayudar a los alumnos. Seguí siendo muy agradable con todos y mantuve mi actitud positiva. Sin embargo, por dentro me sentía muy mal y muy rechazada. Nunca le dije a mi esposo y en vez de eso me enfoqué en lograr que los alumnos se graduaran. Pero algunos de mis alumnos se empezaron a quejar de que los maestros no les revisaban sus trabajos. Nunca hablé mal de mis compañeros, especialmente a los niños, pero, a escondidas, separaba esos trabajos y los revisaba yo misma lo mejor que podía. Aunque solo tenía licencia para enseñar matemáticas, sí, digamos, una pila de trabajos de historia estaba incompleta, pero aún así tenían un 8 en la portada, muy diplomáticamente ponía una nueva portada y le pedía al estudiante que lo terminara y luego se lo volvía a dar al maestro. Me aseguraba de que los alumnos le pidieran al maestro que le revisara los trabajos enfrente de él para que él o ella pudiera ver los resultados de su esfuerzo. Los maestros odiaban que los alumnos hicieran eso. Sorprendentemente, los alumnos apreciaban mi esfuerzo en que sí aprendieran en una escuela que claramente no le importaba. Cuando los estudiantes de otros maestros me daban trabajos para que yo los revisara, me ponía a ello y hacía lo que las reglas decían. A los otros maestros no les gustaba esto. Imagino que era porque estaban acostumbrados a maestros que no los revisaban ni se aseguraban que estuvieran bien hechos. Entonces, los maestros preferían mandar a sus estudiantes a revisar sus trabajos de matemáticas con el otro maestro porque él no tenía problema en simplemente poner una nota al azar sin revisar los trabajos para poder volver a revisar perfiles en aplicaciones de citas. Luego me enteré que él estaba casado. Claramente él revisaba más trabajos porque yo sí me tomaba el tiempo de revisarlos y eso no le pareció. Otros maestros también se empezaron a quejar de que me tardaba mucho revisando los trabajos y por lo tanto retrasando la graduación de sus estudiantes mientras los míos se graduaban relativamente rápido. Luego empecé a escuchar rumores de que los estudiantes varones venían a verme solo a mí porque querían hacer el sabroso conmigo. Otros rumores corrieron de que yo no estaba calificada para ser maestra de matemáticas y que solo estaba ahí para coquetear con los alumnos. También había rumores de que de alguna forma hacía trampa con mis graduaciones y que era un fraude. Mi esposo había venido a recogerme en algunas ocasiones por lo que los demás maestros sabían cómo era él. Un día, tenía el teléfono en el escritorio cuando Clay me llamó para avisarme que él y Sara vendrían a visitarnos el próximo mes. Desafortunadamente para mi reputación en la escuela, algunos maestros vieron la foto de Clay en el contacto de mi teléfono porque iban pasando por mi escritorio en el momento que él llamó. Obviamente los rumores empezaron a circular de que yo estaba siendo infiel. Yo seguí aguantando. Soy madura, pero no me iba a dejar. Pasé por 12 años de cosas así. Lo primero que hice fue decirle a la directora lo que estaba pasando. Mi plan era que si ella hacía algo para parar todo esto, no necesitaría vengarme. Esperaba que la directora me respaldara ya que, a pesar de todas las red flags, ella se veía amigable. Le dije que los estudiantes me estaban contando todo lo que los maestros estaban diciendo de mí. Ella me dijo, es una preparatoria, los rumores son normales. Básicamente me dijo que madure y no haga caso de estas cosas. Lo bueno es que grabé todo lo que ella me dijo. Lo que era bueno para el caso que estaba armando. El subdirector llegó mientras teníamos esta plática. Yo pensé que la directora le diría lo que estaba pasando. Pero no, en vez de eso ambos se pusieron a decirme que estaba siendo muy quisquillosa al revisar los trabajos de los alumnos. Yo les dije que estaba haciendo mi trabajo de acuerdo a las normas. Ellos me dijeron que el objetivo era lograr que estos chicos se gradúen. De hecho, hasta me llamaron pretenciosa. Yo estaba grabando todo. Por otro lado, siempre que había una inspección del gobierno a nuestra escuela, ellos se aseguraban de que hubiera algunos paquetes de trabajos bien revisados y calificados. Y dichos trabajos los ponían en un lugar estratégico para que pareciera que así se calificaban todos mientras escondían los trabajos que calificaban a lo loco.
Además, había una política en la escuela en la que solo guardaban los trabajos por 3 meses y luego solo guardaban la portada con la calificación y el trabajo en sí, con la evidencia de que no estaba bien calificado, lo tiraban. Los únicos amigos que hice fueron la maestra de arte y el maestro de computación, que solo venían una vez a la semana, tenían trabajos a tiempo completo y familias. Por lo tanto, no sentí mucha culpa por lo que iba a hacer. Aún así, les di una pista de lo que planeaba y básicamente me dijeron, hazlo. Después de que la directora y subdirector básicamente me dijeron que cometa fraude y califique mal los trabajos, yo dije, que se jodan. Luego supe que ellos tenían un botón secreto en su escritorio que timbraba para llamarse el uno al otro cuando algo pasaba, y era por eso que el subdirector siempre llegaba en el momento indicado. Yo me colé a los gabinetes donde guardaban los trabajos mal calificados y tomé video de todo. Por supuesto que en los videos mostraba cómo los trabajos estaban incompletos o mal hechos. Incluso había algunos trabajos de inglés en los que los alumnos incluso ponían malas palabras o insultaban a los maestros porque sabían que ni siquiera se molestaban en leerlos. Y aún así los trabajos tenían un 10 de calificación. Después de 3 meses, la secretaria, quien se la pasaba tomándose fotos para Instagram a pesar de tener 55 años, tiró todos los trabajos dejando solo las portadas. Yo hice todo con cautela para que no se dieran cuenta. Los grabé a todos que solo se la pasaban en las redes sociales, jugando videojuegos en sus teléfonos o comprando cosas por internet mientras tenían a estudiantes frente a ellos con dudas o preguntas. Le pregunté a mi esposo cómo podría poner un micrófono que pudiera controlar a distancia. Él me preguntó si trataba de ser James Bond, pero al final me ayudó a instalarlo, y una docena más. También los configuramos para que no aparecieran si los demás maestros prendían su Bluetooth. Yo siempre llego primero porque ellos son impuntuales y así aproveché para poner los micrófonos en los escritorios de todos. Todos los días por 2 semanas grabé a los maestros. Y todo el día se la pasaban hablando chisme sobre todos los maestros, la directora e incluso de los alumnos. Incluso hablaban marranadas sobre ellos, cosas que casi me hacían vomitar. Supe que encontré oro cuando los escuché hablando cosas de mí, llamándome perra, perdedora, pretenciosa, que no tenía amigos y que me deberían despedir. También hablaban de lo contentos que estaban de poder sentarse todo el día sin hacer nada fingiendo que trabajaban y engañar a los inspectores. Guardé todos esos audios, en especial donde esparcían rumores de que hacía el sabroso con los alumnos. Durante este tiempo, yo seguía haciendo mi trabajo normal y correcto. Cada vez que un alumno se graduaba, sonábamos campanas y les dábamos un pequeño trofeo y ellos recibían su diploma como 1 o 2 semanas después, y se les invitaba a una graduación grande con todos los demás alumnos que se graduaron. Muchos de hecho se ponían directo a trabajar y otros seguían con sus estudios. Entonces, soné la campana por esta chica y todos empezaron a aplaudir. Los padres de la chica y un pequeño hermano vinieron ese día e insistieron en tomarse una foto conmigo y me dieron un fuerte abrazo. Más tarde revisé los audios de los micrófonos y los maestros hablaban de que me cambié de bando y ahora también me metía con las alumnas. También hablaron mal de la chica y de su familia. Ese día tanto la maestra de arte como el de computación estaban ahí. Al final de ese día, mientras los demás maestros juntaban sus cosas, yo caminé elegantemente y uno por uno los mandé a la mierda, excepto a la maestra de arte ni al de computación. Luego fui a la oficina de la directora mientras los maestros estaban en shock. Yo sabía dónde estaba el botón con el que llamaba al subdirector porque el maestro de computación me lo dijo, ya que él lo instaló. Ella estaba sentada en su escritorio y le dije, renuncio, no quiero ser parte de este fraude de escuela. Entonces apreté el botón de los altavoces que estaba en la pared y dije, renuncio porque ustedes son una bola de odiosos, poco profesionales y groseros idiotas. Excepto la maestra de arte y de computación. Ustedes son geniales. Finalmente decidí tomarle la palabra a mi esposo y quedarme como ama de casa. Entonces le mandé todas las fotos, audios y videos junto con resumen de una página donde explicaba todo lo que había pasado al superintendente de nuestro distrito escolar, al alcalde, al gobernador, al consejo escolar y a los periódicos.
Unas semanas después, todos y cada uno de los maestros, excepto la de arte y el de computación, fueron despedidos y les quitaron sus licencias para enseñar. A todos los maestros que hacían fraude al calificar trabajos, los pusieron en listas negras para que no pudieran volver a enseñar nada. Los alumnos pudieron recibir sus diplomas gracias a la presión de sus padres, y los que ya se habían graduado pudieron conservar los suyos. Y todos los que seguían en clases los transfirieron a la otra escuela que era competencia. El edificio de la escuela permaneció cerrado y abandonado por un par de meses hasta que se convirtió en una tienda de electrónicos. El día que renuncié, le conté todo a mi esposo al llegar a casa. Sus ojos brillaron como si fuera Navidad y de tanta emoción que hubo, me llevó a la habitación y ahora estamos esperando a nuestro segundo hijo. Clyde y Sarah se rieron mucho cuando les contamos. Al final me hice amiga de los maestros de computación y arte y algunas mamás. Rod está sobresaliendo en su trabajo y está pensando en abrir su propia empresa. La vida es buena.